Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva presentación donde desarrollaremos la tercera parte de la biomecánica de la columna general. En la segunda parte habíamos desarrollado la propiedad mecánica de la resistencia. En esta presentación vamos a tener en cuenta la propiedad mecánica de la flexibilidad, la estabilidad y la movilidad del raquis, teniendo en cuenta las amplitudes globales del mismo, la relación disco-corpórea, la movilidad que presenta el disco intervertebral, la movilidad de las carillas articulares, la propiedad de tensegridad, que como recordamos se la puede definir como la integridad en tensión. Vamos a analizar en los tres planos del espacio los movimientos osteo y artrocinemáticos del raquis. Vamos a considerar los movimientos automáticos que presentan el raquis cervical, dorsal y lumbar. Y por último vamos a identificar en imágenes radiológicas la radiología normal y situaciones patológicas generadas por microtraumatismos en las estructuras del raquis. Comenzamos con la propiedad de flexibilidad del raquis. Si observamos los grados, el rango de movilidad de diferentes gestos motores, observamos una gran amplitud en estos rangos. Esto, por supuesto, depende de características individuales y de la edad del individuo, pero podemos definir la flexibilidad del raquis. Va a depender de la capacidad de las vértebras y articulaciones circundantes para moverse en diferentes direcciones en los tres planos del espacio a través de un rango completo de movimiento, sin restricciones ni dolor. Y esto va a implicar la movilidad de la columna vertebral y la elasticidad de los tejidos blandos. Una vez que tenemos en cuenta que la flexibilidad depende del rango de movilidad y la elasticidad, vamos a tener en cuenta las curvas raquídeas. Cuando consideramos las curvas raquídeas, con respecto a la flexibilidad y movilidad del raquis, tenemos que tener en cuenta que hay una relación entre la altura del raquis con la longitud alcanzada, que se evalúa mediante un modelo anatómico. Se determina a partir del índice de Delmans, que determina que la flexibilidad establece una relación entre la altura multiplicada por 100 sobre la longitud que alcance el raquis. Cuando consideramos la altura, se va a tomar una línea vertical. Por ejemplo, acá observamos en la maqueta la altura del raquis estaría determinado por una línea vertical que pasa por la cara superior del atlas hacia la cara superior de la primera vértebra sacra. Y la longitud estaría determinada por una línea que acompaña toda la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Si las curvas se incrementan, por ejemplo, tenemos una lordosis cervical acentuada, una cifosis dorsal y una lordosis acentuada a nivel lumbar, la longitud va a mantenerse constante, pero la altura en este caso se va a encontrar reducida. En cambio, en el caso contrario, cuando hay una pérdida de las curvas, en ese caso se reducen las mismas, hablamos de una rectificación del raquis. En ese caso
la altura se incrementa en relación a la longitud total del raquis. Ahora vamos a observar. Esta imagen representa un raquis normal en un plano sagital. La línea en rojo vertical nos está representando la altura y la línea verde nos representa la longitud del raquis siguiendo la cara anterior de los cuerpos vertebrales. En esta vamos a encontrar una relación entre la altura y la longitud de un valor normal de un 95%. En el caso en que el raquis incremente sus curvas, vamos a encontrarnos con una reducción de la altura y una longitud que se mantiene constante, y en ese caso la flexibilidad, el índice de Delmans, nos daría un valor de menor del 94%, y esto implica que las curvas se han incrementado y se lo asocia con un raquis funcional dinámico. En el caso contrario, cuando hay una pérdida de las curvaturas del raquis que tienden a rectificarse, la altura se incrementa en relación a la longitud del raquis, y en ese caso hablamos de unas curvas disminuidas con un valor del índice de Delmans mayor del 96%, y estaríamos ante un raquis funcional estático. Cuando consideramos la propiedad mecánica de la estabilidad del raquis, tenemos que tener en cuenta que se lo puede determinar a partir de tres columnas: una columna anterior y dos columnas posteriores. La columna anterior quedaría determinada por la superposición de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales, y las dos columnas posteriores quedarían determinadas por la superposición de las articulaciones cigoapofisiarias o interapofisiarias. Se plantea que se constituye de esta manera un trípode de estabilidad. Si alguna de estas columnas se ve alterada por alguna razón patológica, se va a lograr la estabilidad del raquis a partir de la contracción muscular. Pero en caso en que dos de estas columnas se vean alteradas en cuanto a su estabilidad, para mantener la estabilidad vamos a necesitar de una ortesis, de un elemento externo, como puede ser a nivel cervical un collar o a nivel dorso-lumbar un corsé. Y en el caso en que tres de estas columnas se vean lesionadas, totalmente el trípode de estabilidad generaría una situación riesgosa para la indemnidad de la médula espinal y de los nervios raquídeos. En ese caso, el comportamiento terapéutico es quirúrgico. Teniendo en cuenta la estabilidad del raquis, debemos considerar las estructuras que estabilizan al raquis. Vamos a dividirlas en factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores de estabilidad intrínseca son las estructuras propiamente del raquis, como la presión intradiscal, las articulaciones cigoapofisiarias y las estructuras ligamentarias. La estabilidad extrínseca, en este caso consideramos la musculatura, la presión intraabdominal, la fascia toracolumbar y el reflejo fibro-neuromuscular. La indemnidad de estas estructuras, tanto de las estructuras que brindan la estabilidad intrínseca como las estructuras que
generan la estabilidad extrínseca, nos asegura la estabilidad adecuada del raquis. Si tenemos en cuenta la presión intradiscal, esta presión iba a estar determinada por el grado de hidratación que presente el núcleo pulposo. Observamos en la imagen la representación del núcleo pulposo, el cual, si está ricamente inervado, genera esfuerzos de tracción sobre el anillo fibroso, generando mayor resistencia y mayor estabilidad. Entonces tenemos que tener en cuenta la distribución hidrostática de las presiones al estar ricamente hidratado el núcleo pulposo. Por el otro lado, vamos a considerar que genera un comportamiento viscoelástico esta estructura, lo cual representa que al aplicarle una carga baja va a presentar mayor flexibilidad, y al aplicar cargas de alta velocidad y magnitud van a presentar mayor estabilidad. Cuando consideramos la estabilidad con respecto al disco intervertebral, podemos encontrarnos con que si le aplicamos compresiones asimétricas sobre el disco, se va a presentar un mecanismo de autoestabilidad. Por ejemplo, en el caso de la representación de dos cuerpos vertebrales y el núcleo pulposo, si aplicamos una fuerza-peso en forma simétrica, la misma va a ser absorbida por el núcleo pulposo y se transmitirá en forma transversal a las fibras del anillo. Pero en caso de una compresión asimétrica, va a producirse una inclinación del cuerpo vertebral, produciendo una tensión de las fibras del anillo en la parte anterior y una compresión en la parte posterior. Esta inclinación, si se debe a una compresión asimétrica de una magnitud reducida, se va a compensar por la tensión que genera el núcleo pulposo sobre las fibras del anillo. En el momento en que el cuerpo vertebral se inclina, se van a tensar las fibras del anillo de la parte anterior. En ese caso, el núcleo pulposo va a aumentar la presión sobre estas, produciendo la convexidad de las mismas y nuevamente la nivelación de la vértebra superior. De esa manera se genera un mecanismo de autoestabilidad pasivo del segmento vertebral. Esto siempre y cuando se presenten compresiones asimétricas de baja magnitud. Si la magnitud es de mayor intensidad, la fuerza compresiva, en ese caso se reclutarán los ligamentos o los músculos a ese nivel funcional. Cuando consideramos la estabilidad intrínseca, teníamos que tener en cuenta las articulaciones siga-apofisiarias. Las mismas generaban una estabilidad conformando dos columnas posteriores y estas van a tener la capacidad de absorber los esfuerzos de presión axial que reciba el raquis, van a absorber los esfuerzos de cizallamiento y de torsión en los movimientos de rotación. Tenemos que tener en cuenta que la dirección de las carillas de las articulaciones sigo-apofisiarias van a variar en cada una de las regiones del raquis, en el raquis cervical, en el raquis dorsal y en el raquis lumbar. De alguna manera esto va a determinar
los grados de estabilidad y de movilidad que presenten en cada una de estas regiones. Cuando consideramos el otro factor de estabilidad intrínseca, que son las estructuras ligamentarias, como ya hemos mencionado, las estructuras ligamentarias que estabilizan el raquis van a cumplir diversas funciones. Por un lado, van a resistir las fuerzas de tensión según la dirección de las fibras. Esto lo vamos a analizar en los 3 planos del espacio. En cada uno de los movimientos que se generen va a haber una tensión de determinadas estructuras ligamentarias. Por el otro lado, las estructuras ligamentarias van a colaborar fijando actitudes posturales, disminuyendo el gasto muscular en forma pasiva, sin gasto energético. Por el otro lado, proporcionan estabilidad y al proporcionar la estabilidad van a proteger la médula espinal y los nervios raquídeos, restringen la movilidad según el rango articular y van a absorber la energía cinética en fuerzas de gran velocidad. Cuando consideramos la estabilidad extrínseca, en el caso de la musculatura que encontramos a nivel del dorso, nos vamos a encontrar que, por supuesto, la principal función va a ser producir movimiento, pero también va a cumplir la función de estabilizar el raquis en las diferentes posturas adoptadas. Y por el otro lado, al estabilizar el raquis, protegen estructuras. Estas funciones van a asociarse con la restricción de determinados movimientos. En cuanto a la estabilidad extrínseca, nos vamos a encontrar con que concuerdan la presión intraabdominal o cámara hidroneumática, que habíamos visto que es uno de los factores que reduce la presión sobre los discos intervertebrales. Hablábamos de que la presión de la cámara hidroneumática, hidro a nivel de la cámara abdominal, neumática a nivel de la cámara torácica, va a haber un equilibrio, una sinergia de las fuerzas que se generen en esta cámara para poder generar una estabilidad en el raquis lumbar. Esta estabilidad está dada fundamentalmente por la acción de los músculos abdominales, en especial el músculo transverso del abdomen, que es el músculo que cierra por su estructura en forma de cincha, de faja, toda la cavidad abdominal. Por delante encontramos la representación de los rectos anteriores y hacia los laterales la representación de los músculos oblicuos. La tensión que se genera a través de la contracción del transverso del abdomen genera un aumento de la presión de la cámara hidroneumática, estabilizando el raquis lumbar y produciendo un efecto de descompresión, descoaptación de los discos intervertebrales. Por lo tanto, lo veíamos como un factor que reduce las fuerzas compresivas sobre los discos. La estabilidad generada por la fascia tóraco-lumbar, vamos a encontrarnos que la fascia tóraco-lumbar es una estructura aponeurótica conformada fundamentalmente por fibras de colágeno en forma de rombo, la cual se extiende por la zona lumbar hacia la cresta
media sacra y las crestas ilíacas. Se produce de su estructura por la superposición de las aponeurosis de los músculos a nivel dorsolumbar. La tensión de determinados músculos va a favorecer la tensión que presente la fascia toracolumbar y de acuerdo a la tensión de la misma se va a reducir las posibilidades del desplazamiento anterior que sobrecargaría los discos y por el otro lado la tensión de la misma estabiliza el raquis a nivel dorsolumbar. Encontramos la tensión de los músculos multípedos y paravertebrales, del músculo dorsal, del trapecio, del dorsal ancho, del transverso del abdomen, del glúteo mayor y del músculo bíceps crural. La tensión de todas estas estructuras intervienen en la tensión que se genera a nivel de la fascia toracolumbar, favoreciendo la estabilidad a nivel toracolumbar. Si observamos un corte transversal a nivel de la tercera vértebra lumbar, encontramos la estructura de la fascia toracolumbar en relación con la aponeurosis del transverso del abdomen, la cual presenta tres hojas. La fascia toracolumbar desempeña una función relevante en la estabilidad de la zona lumbar. Vamos a identificar las diferentes estructuras. Hacia los lados del cuerpo vertebral vamos a encontrar al psoas mayor. Por detrás vamos a encontrar al músculo cuadrado lumbar. Hacia atrás, en los canales vertebrales, vamos a encontrar los erectores espinales o músculos espinales, compuesto por el ilio costal, el músculo longísimo o dorsal largo y el músculo multífido. Hacia la parte anterior y lateral nos vamos a encontrar con las fibras del músculo transverso del abdomen, el oblicuo menor del abdomen hacia lateral, hacia externo, y por fuera las fibras del músculo oblicuo mayor del abdomen. Hacia la parte posterior nos encontramos con la estructura del dorsal ancho. Si consideramos la fascia toracolumbar, la misma se divide en tres hojas. Una hoja anterior que envuelve y se continúa con la aponeurosis anterior del cuadrado lumbar, insertándose en la base de las apófisis transversas. Una hoja media que envuelve la parte posterior del músculo cuadrado lumbar, la cual se inserta en el vértice de las apófisis transversas. Y una hoja posterior que envuelve a los músculos erectores espinales o músculos de los canales vertebrales. Estas tres hojas, la hoja anterior, media y posterior, la posterior se inserta en la parte media en el vértice de las apófisis espinosas. Las tres se fusionan conformando el rafe medio, el cual se continúa con las aponeurosis y luego con las fibras del músculo transverso y en parte lateral con el oblicuo menor del abdomen. Entonces ahí observamos la estructura de la fascia toracolumbar, una hoja anterior, una hoja media y una hoja posterior. La hoja anterior en la región anterior del cuadrado lumbar, la hoja media
envuelve la región posterior del cuadrado lumbar y la hoja posterior envuelve a los músculos espinales o erectores espinales. Estas tres hojas se fusionan constituyendo, en esta estructura lo observamos en este lateral, se fusionan constituyendo el rafe lateral. La integridad de esta fascia es un papel relevante para estabilizar la zona lumbar. En cuanto al reflejo fibroneuromuscular, que era el último factor que genera la estabilidad extrínseca del raquis, sabemos que es un reflejo monosináptico. Si observamos la estructura vertebral, el foramen vertebral o agujero vertebral, donde alojamos la médula espinal, a partir de los receptores propioceptivos que encontramos a nivel del tejido fibroso en la cápsula y en las estructuras ligamentarias, vamos a estos receptores propioceptivos se activan ante un estímulo, el cual se propaga hacia la médula a través de la prolongación periférica de la primera neurona sensitiva ubicada en Garne, y la prolongación central de la misma ingresa por el asta posterior y hace sinapsis a nivel del asta anterior de médula con la motoneurona, la cual va a activar la contracción muscular de los músculos monosegmentarios para estabilizar esa unidad funcional vertebral. Por eso planteamos que el reflejo fibroneuromuscular puede estabilizar las diferentes unidades funcionales. Si el receptor propioceptivo es activado en varios niveles, esto va a generar una interconexión entre interneuronas a nivel medular para que se activen los diferentes niveles involucrados y producir la contracción muscular para estabilizar los mismos. Cuando consideramos la propiedad mecánica de la movilidad del raquis, vamos a tener en cuenta las amplitudes globales de flexo-extensión que se pueden presentar. En estos gestos observamos una disposición de máxima extensión del raquis a una posición de máxima flexión. Vamos a tener en cuenta los rangos de movimiento a nivel del raquis lumbar. Nos encontramos con 60 grados de flexión y 20 grados de extensión a partir de la primera vértebra lumbar, la cara superior de la primera vértebra lumbar. Cuando consideramos el raquis tóraco-lumbar en conjunto, los grados de flexión van a ser 105 grados y los grados de extensión puede llegar a una extensión de 60 grados, lo que implica que 40 grados de estos 60 está involucrado el raquis torácico y 20 grados el raquis lumbar. En el caso de la flexión vamos a tener de los 105 grados de flexión total tóraco-lumbar, 45 grados son generados por el raquis torácico y 60 grados generados por el raquis lumbar. Y en el caso del raquis cervical nos encontramos con un rango de amplitud máximo de flexión de 40 grados y un rango de extensión máximo de 60 grados.
Por esta razón, sumando todos estos grados de amplitud, se plantea que hay una extensión completa, sumando la región lumbar, torácica y cervical, de 140 grados y una flexión completa de 110 grados, sumando la flexión a nivel cervical, torácico y lumbar, lo que genera una amplitud total de 250 grados en el plano sagital. Es la amplitud de mayor ángulos que se presenta en el raquis. Después tenemos la amplitud global de la inflexión lateral generada en un plano frontal. Vamos a encontrar que se toma desde la base sacra hacia la estructura de la línea bimastoidea. A nivel del raquis lumbar nos encontramos con un ángulo de 20 grados de inclinación. A nivel torácico se presentan otros 20 grados de inclinación, y a nivel cervical, que es la zona de mayor movilidad del raquis, presenta una inclinación de 35 grados. En total, la posibilidad de mayor inclinación desde la base sacra hasta la línea bimastoidea, nos encontraríamos con un total de 75 grados de inclinación lateral. Y en el caso de las amplitudes globales de rotación, vamos a observar que en la región lumbar es donde menor es el rango de amplitud en el plano horizontal. El mismo presenta 5 grados de rotación. En el raquis torácico encontramos una amplitud de rotación de 35 grados. Y en el caso del raquis cervical, que es la zona de mayor movilidad, nos vamos a encontrar con una amplitud en el plano horizontal de 50 grados. Si sumamos la amplitud de las tres regiones del raquis, nos encontramos con una rotación que va a variar entre 85 a 90 grados, desde la base sacra hacia la base del cráneo. Si consideramos las amplitudes del movimiento que encontramos en los diferentes niveles del raquis, observamos acá en el gráfico, en un plano sagital, la estructura de las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Si representamos los grados de movilidad que presentan cada uno de estos segmentos, encontramos que en el plano sagital, movimientos de flexo-extensión, y podemos observar los grados de amplitud que presentan en cada uno de los segmentos. En forma general, observamos que la zona de mayor amplitud en el plano sagital es a nivel del raquis cervical y a nivel del raquis lumbar. Está restringido a nivel torácico. Los grados de flexo-extensión, como sabemos, el raquis torácico es la zona de menor movilidad, ya que es la zona de protección de los órganos del tórax. Considerando en el plano horizontal la rotación hacia un único lado, la representación de los grados de rotación de cada uno de los segmentos, encontramos que el segmento de mayor magnitud en la rotación, que llega a una rotación de 40 grados, es a nivel de la articulación
atloidea, odontoidea. Los otros segmentos a nivel de rotación es a nivel cervical medio y a nivel torácico. Se reduce notoriamente a nivel lumbar. Y por el otro lado, si consideramos en el plano frontal la inclinación hacia un único lado, nos vamos a encontrar que las inclinaciones de mayor magnitud las observamos a nivel cervical y en una proporción reducida a nivel lumbar y torácico. Cuando consideramos la movilidad del raquis, vamos a encontrarnos con variaciones del disco intervertebral. El núcleo pulposo no se encuentra precisamente en la zona central del disco intervertebral desde un plano sagital, sino que nos encontramos con que si dividimos en 10 porciones la longitud del cuerpo vertebral, el núcleo pulposo se encuentra por detrás de la zona central del mismo. A nivel cervical, la misma disposición presenta a nivel torácico y a nivel lumbar se dispone con un mayor volumen, representando las 4 décimas medias, más próximo hacia la parte posterior del disco. Con respecto a la movilidad, hay una relación importante que determina el grado de movilidad de cada uno de los segmentos del raquis. Van a ser la relación disco-corpórea. Lo que se toma es que cuanto mayor es la altura del disco en relación a la altura del cuerpo vertebral, mayor va a ser la movilidad, porque se van a alejar las posibilidades de contacto óseo. La representación que podemos hacer es la de dos merengadas. Si cuanto mayor es la altura del merengue, mayor es el movimiento de los extremos. Cuanto menor es la altura del merengue, mayor es el contacto y menor es la movilidad. Entonces, a nivel cervical, la altura del cuerpo vertebral lo dividimos en 5 porciones y el disco representa 2/5 de la altura del disco intervertebral, del cuerpo intervertebral. 2/5 es la altura del disco en relación a la altura del cuerpo vertebral. A nivel torácico, la altura del disco representa 1/5 de la altura del disco intervertebral, y a nivel lumbar nos encontramos con que la altura del disco representa 1/3 de la altura del cuerpo vertebral, lo que implica que vamos a tener una mayor movilidad a nivel del raquis cervical y a nivel del raquis lumbar, y la zona de menor movilidad la vamos a encontrar en el raquis torácico. Esto se explica, como ya hemos mencionado, que el raquis torácico debe limitar sus grados de movilidad para proteger los órganos del tórax. Con respecto al eje de movilidad vertebral, se encontró que como el núcleo pulposo no se encuentra precisamente en el centro del disco, se observó que el eje de movilidad pasa por el núcleo pulposo, y el núcleo pulposo en relación a la estructura vertebral se encuentra equidistante del ligamento longitudinal anterior o borde anterior del disco, y equidistante hasta la distancia de las apófisis articulares.
Entonces el eje de movimiento lo representamos que siempre pasa por el núcleo pulposo, el eje de movimiento de esta unidad funcional vertebral, ya que recordemos que el núcleo pulposo no debe desplazarse y siempre el eje de movimiento coincide con el punto menos móvil. Cuando se representa al núcleo pulposo como una esfera y a las caras vertebrales o mesetas vertebrales con unas placas, observamos las variables de movimiento que pueden presentar. Pueden presentar una inclinación, la vértebra suprayacente con respecto a la infrayacente, hacia un lado o hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados en el plano frontal. Pero observemos que aparte de una inclinación, va a presentar un deslizamiento hacia el lado del movimiento. Y en el caso de un plano horizontal, nos vamos a encontrar con que se produce un movimiento de giro de la meseta vertebral superior, sumado a un movimiento de deslizamiento en el mismo sentido que realiza el giro. Entonces hay movimientos de inclinación y de deslizamiento combinados. Cuando tenemos en cuenta la movilidad del disco intervertebral, tenemos que observar qué comportamiento tienen las fibras del anillo fibroso. Si observamos recordamos que las capas del anillo fibroso tenían una disposición, las fibras de colágeno en una disposición oblicua, alternada. Si generamos un esfuerzo de tracción que separa las mesetas vertebrales, vamos a producir un esfuerzo de tensión en las fibras del anillo. Si se aplica una solicitud mecánica de compresión, en ese caso se van a distender las fibras del anillo. En el caso de generarse un movimiento de inclinación, va a producirse una tensión de las fibras del anillo del lado contrario y se van a descomprimir del lado de la compresión. Y por el otro lado, si hay un movimiento de cizalleo, de deslizamiento, se van a tensar las fibras del anillo que tienen una disposición contraria al deslizamiento. Considerando la movilidad de las articulaciones interapoficiarias, recordamos que las mismas son del tipo diartrosis, del género artrodias, entonces van a presentar movimientos de deslizamiento. Estos deslizamientos van a variar según la dirección que presentan las carillas con respecto a los tres planos del espacio y la angulación de las mismas. Recordamos que a nivel de las vértebras cervicales vamos a encontrarnos que las caras superiores, siempre analizando las caras superiores, estas miran hacia atrás y arriba. En base a esto podemos analizar la dirección de las carillas inferiores, las cuales miran hacia adelante y abajo. Recordamos que presentan en el plano sagital una inclinación de 45 grados, y en el plano frontal se presentan en 0 grados con respecto al mismo. En el plano sagital se traza una línea tangente por la carilla articular con respecto a un horizontal. Observamos la angulación de 45 grados. En el caso del plano frontal, las carillas se encuentran en el mismo plano. A nivel de las vértebras torácicas,
Estas carillas las superiores miraban hacia atrás y afuera, y la inclinación que presentan en el plano sagital es de 60 grados y con respecto al plano frontal una inclinación de 20 grados. Trazamos la angulación en el plano sagital y la angulación que presentan las mismas en el plano frontal. Y con respecto a las vértebras lumbares, nos encontramos que las carillas superiores se dirigen hacia atrás y adentro y presentan una forma de canal, y las carillas inferiores se dirigen hacia adelante y afuera y presentan una forma cilíndrica. Por eso estructuralmente se las podría considerar trocoides, pero como hemos observado es la zona del raquis que menos movimientos de rotación presenta, por lo tanto funcionalmente las tomamos como artrodias. Lo que generan son movimientos de deslizamiento, no de torsión. En cuanto a la inclinación que presentan en el plano sagital, es una inclinación de 90 grados, y en cuanto al plano frontal presentan una inclinación de 45 grados. La dirección de las carillas va a determinar la movilidad en cada una de las regiones del raquis. Con respecto a la movilidad, ¿qué sucede en un plano sagital ante los movimientos de flexión y extensión, y qué relación se genera con las dimensiones del agujero de conjunción o agujero intervertebral? Si observamos la posición neutra del raquis lumbar, va a haber un contacto leve de las carillas articulares de la vértebra suprayacente con respecto a la vértebra infrayacente. En el caso del movimiento de flexión, el agujero intervertebral o agujero de conjunción aumenta su dimensión y las carillas de las vértebras suprayacentes se van a deslizar hacia arriba. Algunos autores a esto lo denominan desimbricación, porque pierden prácticamente el contacto entre las carillas de las vértebras suprayacentes con respecto a las carillas superiores de la vértebra infrayacente. Y en el caso de la extensión se da el movimiento opuesto. El agujero de conjunción, agujero intervertebral, se reduce sus dimensiones y las carillas articulares se deslizan hacia inferior, imbrincándose entre sí. Cuando consideramos los movimientos de inclinación y rotación, vamos a tener en cuenta que tenemos que distinguir cuando describamos la situación de las carillas articulares, diferenciando del lado homolateral a la inclinación con respecto al lado contralateral. El comportamiento es diferente. Cuando realizamos en este caso una inclinación en el plano frontal, una inclinación derecha de la vértebra suprayacente con respecto a la infrayacente, las carillas articulares del lado homolateral se desliza hacia abajo y la carilla de la vértebra suprayacente del lado contralateral se desliza hacia arriba. Con respecto a la rotación, la cual, como sabemos, se produce en un plano horizontal o transversal, nos encontramos que si realizamos una rotación izquierda, esto representa que el cuerpo vertebral gira hacia la izquierda, la apófisis espinosa se va a deslizar hacia la derecha y las carillas articulares del lado homolateral a la rotación
se van a deslizar hacia atrás y las carillas articulares del lado contralateral se deslizarán hacia adelante. Estos movimientos vertebrales los podemos representar con nuestro cuerpo. El cuerpo estaría representando el cuerpo de la vértebra, nuestros brazos, las apófisis transversas. Entonces, si realizamos un movimiento de inclinación o un movimiento de rotación. En el movimiento de inclinación, las carillas homolaterales se van a deslizar hacia abajo y las carillas contralaterales se deslizan hacia arriba. Y en el caso de una rotación nos vamos a encontrar que las carillas articulares homolaterales se deslizan hacia atrás y las contralaterales hacia adelante. Cuando consideramos la propiedad mecánica de tensegridad, que recordamos que es la integridad en tensión, tenemos que tener en cuenta que el sistema locomotor está compuesto tanto por estructuras sólidas como estructuras elásticas, que están permanentemente reequilibrándose para transmitir las fuerzas compresivas y las fuerzas de tensión. Pero si se modifica la estructura de alguno de estos componentes, se va a modificar la tensión en todo el sistema. Si lo representamos la tensegridad específicamente en el raquis, vamos a encontrarnos con que las estructuras sólidas van a estar representadas por las vértebras y las estructuras elásticas por las fascias, los ligamentos, los discos intervertebrales. La integridad de todas estas estructuras van a permitir las transmisiones de las fuerzas compresivas y las fuerzas de tensión prácticamente sin gasto de energía, sin necesidad de emplear músculos. En el caso en que estas estructuras no se encuentren en un equilibrio, para mantener la estabilidad, vamos a necesitar reclutar músculos, los cuales, como sabemos, son consumidores de energía y pueden llegar a la fatiga. Cuando hacemos un análisis osteocinemático y análisis artrocinemático del movimiento del raquis, tenemos que tener en cuenta, en cuanto al análisis osteocinemático, que la osteocinemática estudia el movimiento de los huesos en los tres planos del espacio y vamos a tener en cuenta el movimiento que realizamos, que puede ser un movimiento de flexión, de extensión, de inclinación o de rotación. ¿Cómo se denomina ese movimiento desde el punto de vista osteocinemático? Recordábamos que teníamos tres tipos de movimientos osteocinemáticos: de balanceo, de giro o de traslación, y tenemos que tener en cuenta el plano en que se produce el movimiento, el eje de movimiento, la descripción del movimiento, el primer stop, que en el caso del raquis va a estar generada por la tensión de los músculos antagonistas, el enfield, que es la sensación final de movimiento que encontrábamos entre el primer stop y el segundo stop. En este caso en el raquis va a ser elástico debido a la tensión de los músculos antagonistas. Y por último, el segundo stop, que en el caso del raquis va a ser tres elementos: la tensión capsular, la tensión ligamentaria y en algunos movimientos nos vamos a encontrar con topes óseos. Cuando consideramos el análisis artrocinemático, debemos recordar que estudia el movimiento intrínseco de las superficies articulares. El movimiento que se presenta entre las superficies articulares debíamos
tener en cuenta si es en cadena cinemática abierta o cerrada. En el caso de la descripción de los movimientos del raquis, siempre realizamos la descripción en cuanto a la vértebra suprayacente con respecto a la infrayacente. Teníamos que tener en cuenta la morfología de las superficies articulares. Si las superficies eran cóncavas convexas, convexas cóncavas, pero también podemos encontrarnos con superficies planas y planas. En este caso, las apófisis articulares o articulaciones cigoapoficiarias son superficies planas. No vamos a encontrarnos con superficies cóncavas convexas ni convexas cóncavas en el raquis en general. Sí vamos a encontrarnos a nivel del raquis cervical superior. Y por el otro lado tenemos que tener en cuenta los tipos de movimientos artrocinemáticos. Estos movimientos son de tres tipos, podían ser un rodado, un deslizamiento y un giro. En el caso de las superficies planas solamente vamos a describir el deslizamiento que realizan. Ahora, una vez que revisamos los conceptos que tenemos que analizar en la osteo y artrocinemática, vamos a comenzar analizando el movimiento de flexión del raquis. Siempre describimos la vértebra suprayacente con respecto a la vértebra infrayacente. En cuanto a la osteocinemática, el movimiento que describimos es la flexión. El tipo de movimiento, como hemos visto, la vértebra suprayacente se va a inclinar y deslizar hacia adelante con respecto a la vértebra infrayacente. Por lo tanto, lo vamos a tomar como un movimiento de giro hacia anterior. La apófisis espinosa va a ascender, es lo que podemos palpar semiológicamente en el paciente. El ascenso de la apófisis espinosa y el cuerpo vertebral va a descender. Luego, la descripción del movimiento, partimos diciendo que la vértebra suprayacente se inclina hacia adelante y se desliza levemente hacia anterior. El plano de movimiento va a ser un plano sagital. El eje de movimiento es un eje laterolateral. Recordemos que el eje de movimiento es el punto menos móvil y va a pasar a nivel del núcleo pulposo y va a tener una dirección laterolateral. Y por el otro lado, el primer stop de movimiento, cuando realizamos un movimiento de flexión, se van a tensar las estructuras a partir del eje hacia atrás. Las estructuras que más se alejan del eje son los músculos del dorso. Esos son los que constituyen el primer stop de movimiento, que es el límite del movimiento activo. Y el segundo stop de movimiento, al aplicarle una carga, vamos a llegar al segundo stop de movimiento, que es el fin del movimiento pasivo, y va a estar determinado por la tensión de las estructuras ligamentarias y capsulares. En este caso debemos mencionar todas las estructuras ligamentarias. Partimos de la parte posterior, el ligamento supraespinoso, interespinosos, los ligamentos amarillos, las cápsulas de las articulaciones interapoficiarias, los ligamentos intertransversos y el ligamento longitudinal posterior o ligamento vertebral común posterior. En cuanto a la artrocinemática, vamos a considerar el comportamiento de las superficies articulares de las articulaciones cigoapoficiarias y el comportamiento del disco intervertebral. Las carillas articulares de la vértebra suprayacente se deslizan hacia arriba con respecto a la vértebra infrayacente.
y el disco intervertebral, nos vamos a encontrar que las fibras anteriores del disco presentan una compresión, las fibras posteriores del anillo fibroso se tensan y el núcleo pulposo aumenta la presión hacia atrás. No decimos que se desliza, ya que el núcleo pulposo no puede presentar deslizamiento a no ser que las fibras del anillo se encuentren lesionadas. En el caso del movimiento del raquis en el plano sagital, en el movimiento de extensión, vamos a encontrar desde el análisis osteocinemático, el movimiento es la extensión, el tipo de movimiento, hablamos de un movimiento de giro hacia posterior de la vértebra suprayacente con respecto a la vértebra infrayacente. La descripción, vamos a decir que la vértebra suprayacente se inclina hacia atrás y se desliza levemente hacia atrás. Con respecto a la infrayacente, el plano de movimiento va a ser un plano sagital con un eje lateral que pasa por el núcleo pulposo, y por el otro lado vamos a tener como primer stop los músculos antagonistas del movimiento, que van a ser los músculos flexores, y como segundo stop solamente vamos a tener por delante del eje la tensión del ligamento vertebral común anterior o longitudinal anterior, y por detrás vamos a tener un tope óseo generado por el contacto de las carillas de las apófisis articulares y las apófisis espinosas. En el caso del comportamiento de las carillas articulares, vamos a decir que las carillas articulares de la vértebra suprayacente se deslizan hacia abajo y el disco intervertebral va a presentar una compresión de las fibras del anillo en la región posterior, una tensión en las fibras del anillo en la región anterior, y el núcleo pulposo va a aumentar su presión hacia adelante. Cuando consideramos el movimiento de inclinación lateral, teniendo en cuenta la osteocinemática, vamos a encontrarnos que el tipo de movimiento va a ser un giro de la vértebra suprayacente con respecto a la infrayacente, con un pequeño deslizamiento homolateral hacia el lado de la inclinación. La descripción del movimiento, decimos que la vértebra suprayacente se inclina y se desliza con respecto a la infrayacente. El plano de movimiento va a ser un plano frontal con un eje de movimiento antero-posterior que pasa a nivel del núcleo pulposo. El primer stop van a ser los músculos antagonistas al movimiento, y el segundo stop nos vamos a encontrar con que se tensan las estructuras contralaterales como los ligamentos intertransversos, la cápsula, los ligamentos amarillos, y se va a producir una compresión, si el movimiento es extremo, de las apófisis articulares. En cuanto a la artrocinemática, el comportamiento de las carillas articulares, del lado homolateral a la inclinación se deslizan hacia abajo, del lado contralateral se deslizan hacia arriba. Y en cuanto al comportamiento del disco intervertebral, decimos que del lado homolateral se comprimen las fibras del anillo, del lado contralateral se tensan, y el núcleo pulposo aumenta la presión hacia el lado contralateral. En el caso de la rotación del raquis, vamos a observar que la vértebra suprayacente rota con respecto a la infrayacente.
El tipo de movimiento nuevamente va a ser un giro, la vértebra suprayacente gira con respecto a la infrayacente. Describimos el movimiento, se produce un giro de la vértebra suprayacente desplazando su cuerpo vertebral hacia uno de sus lados, en este caso hacia la izquierda. Recordemos que cada vez que el cuerpo vertebral se desplaza hacia la izquierda, la apófisis espinosa la podemos palpar el desplazamiento en sentido opuesto hacia la derecha. El plano de movimiento va a ser un plano horizontal o transversal, el eje es vertical y pasa por el núcleo pulposo. Y el primer stop van a ser los músculos antagonistas al movimiento de torsión y el segundo stop va a estar dado por las fibras del lado contralateral a la rotación, las fibras de los ligamentos intertransversos de la cápsula y los ligamentos amarillos contralaterales. Desde el punto de vista de la artrocinemática vamos a considerar que las carillas articulares del lado homolateral se deslizan hacia atrás y del lado contralateral se deslizan hacia adelante. Y con respecto al disco intervertebral se van a tensar la mitad de las fibras del anillo fibroso que tengan una dirección opuesta a la torsión, generando una fuerza de compresión axial sobre el núcleo pulposo, aproximándose las láminas cartilaginosas o placas terminales. Bueno, teniendo en cuenta los movimientos que analizamos osteo y artrocinemáticos del raquis, podemos decir que los movimientos de cada unidad funcional vertebral serían movimientos de giro, tanto en el plano sagital, que se inclina hacia adelante o hacia atrás en la flexión y en la extensión, en el plano frontal, donde la vértebra suprayacente se inclina hacia un lado con respecto a la infrayacente, o en los movimientos de torsión. Individualmente, cada una de estas vértebras estaría realizando movimientos de giro y de deslizamiento hacia el lado del movimiento, como hemos observado en el análisis de las placas con respecto al núcleo pulposo. Pero si lo tomamos al raquis en forma global, los movimientos de flexión los podríamos analizar en forma conjunta como un movimiento de balanceo, tanto el movimiento de flexión como el movimiento de extensión y los movimientos de inclinación lateral, porque en forma global están realizando un movimiento de balanceo. En cuanto a los movimientos automáticos del raquis, nos encontramos que vamos a observar. Recordemos que los movimientos automáticos son aquellos movimientos que se presentan en forma involuntaria y están establecidos por la tensión capsular ligamentaria o la morfología de las superficies articulares. Vamos a tener en cuenta el raquis torácico y el raquis lumbar. A nivel del raquis torácico y el raquis lumbar, vamos a encontrarnos que cada vez que se realiza una rotación voluntaria, se va a producir por un movimiento automático involuntario una inclinación contralateral. Y en el caso de realizarse una inclinación voluntaria, se produce una rotación automática contralateral. Esto lo podemos observar en la figura. Si se produce una inclinación hacia la izquierda, automáticamente se produce una rotación hacia la derecha. Y si producimos una rotación hacia la derecha,
automáticamente se produce una inclinación hacia la izquierda. De la misma manera, si invertimos el plano, ¿sí? Si inclinamos hacia la izquierda, hacia la derecha, produciremos una rotación hacia la izquierda. Este movimiento automático que se presenta se debe a tres componentes: la tensión del ligamento intertransverso contralateral, la tensión de la cápsula de la articulación cigoapofisiaria del lado contralateral y la tensión de las fibras del anillo del disco intervertebral. Entonces, imaginémonos, si realizamos un movimiento de inclinación hacia la izquierda, se produce una tensión del ligamento intertransverso del lado derecho, de la cápsula de la articulación cigoapofisiaria y de las fibras del anillo. Para reducir la tensión que se genera, estas acumulan tensión aproximando estas estructuras a la línea media, produciendo una rotación contralateral. De la misma manera, si realizamos un movimiento hacia la izquierda, se produce una tensión del lado hacia la derecha, se produce una tensión del lado izquierdo, lo que va a producir la tensión del ligamento intertransverso, de la cápsula y de las fibras del anillo. Para reducir esa tensión, la estructura automáticamente va a producir una inclinación contralateral. Esto, por supuesto, se puede producir un movimiento puro de rotación o de inclinación sin acoplarse ese movimiento automático, pero para que se produzca necesitamos de la sinergia de los músculos para neutralizar este movimiento automático. En el caso de los movimientos automáticos del raquis que encontramos a nivel cervical, debemos diferenciar el raquis cervical superior del raquis cervical inferior. En el caso del raquis cervical alto o superior, que está constituido por C0, que representa el occipital, C1 el atlas y C2 el axis, la cara superior de C2, cada vez que encontremos una rotación voluntaria se va a producir, al igual que a nivel torácico y lumbar, una inclinación automática contralateral. Y cada vez que se produzca una inclinación voluntaria se genera una rotación automática contralateral. Esto se debe a la tensión de los ligamentos alares, que recordamos que son los ligamentos occipito-odontoideos laterales, los cuales se van a tensar y van a producir el movimiento automático. Si representamos con nuestro cuerpo la apófisis odontoides y los ligamentos alares, al realizar una inclinación hacia la derecha se tensa el ligamento contralateral y para reducir la tensión del mismo se va a producir una rotación contralateral. Y en el caso de realizar una rotación contralateral hacia la derecha, para reducir la tensión que se genera en el ligamento alar contralateral, se produce una inclinación contralateral. En el caso del raquis cervical inferior o bajo, que se considera desde la cara inferior de C2 a la cara superior de la primera vértebra torácica, se van a producir movimientos de rotación voluntaria, pero en este caso la inclinación automática es homolateral, y en el caso en que se presente una inclinación voluntaria se va a producir una rotación automática homolateral. Esta inclinación automática homolateral o rotación automática homolateral
se debe a la orientación de las carillas articulares en el plano sagital. Recordábamos que representan una angulación de 45 grados. Entonces, en el caso de una rotación voluntaria, si representamos con nuestras manos las carillas, cuando realizamos una rotación hacia la derecha, vamos a encontrarnos que la carilla homolateral va a producir un deslizamiento hacia atrás, la carilla contralateral hacia adelante, pero al estar inclinadas a 45, la carilla homolateral no solo se desliza hacia atrás, sino hacia abajo, y la carilla contralateral no solo se desliza hacia arriba, sino hacia adelante. Esto es lo que genera que en los movimientos de rotación se produzca una inclinación homolateral. Y en el caso de una inclinación voluntaria, por ejemplo hacia la derecha, sabemos que la carilla articular homolateral desciende y la carilla contralateral asciende. Pero al presentar esa inclinación a 45 grados, no solo desciende, sino que se desplaza hacia atrás del lado homolateral, y del lado contralateral no solo que asciende, sino que se desliza hacia adelante, produciendo una inclinación y una rotación homolateral. Estos son los movimientos automáticos que presenta el raquis. Tenemos que tener en cuenta las estructuras que determinan los mismos en las diferentes regiones del raquis. Ahora, cuando observamos imágenes radiológicas del raquis, por ejemplo, acá observamos una radiografía del raquis lumbar, debemos distinguir las estructuras de los cuerpos vertebrales que tengan una morfología simétrica, el espacio entre las mesetas vertebrales es la ubicación del disco intervertebral. Podemos distinguir los forámenes de conjunción, los pedículos, las apófisis articulares, las láminas y las apófisis espinosas. Si seguimos la cara anterior de los cuerpos vertebrales, podemos observar la curva de convexidad anterior que presenta la lordosis lumbar. También podemos determinar el ángulo de inclinación sacro. Teniendo estos reparos, podemos determinar el equilibrio que tiene el raquis lumbar. Otras estructuras que podemos distinguir en un plano frontal va a ser la estructura del cuerpo vertebral, la superposición de las apófisis espinosas, las cuales deben presentarse alineadas, las alerones sacros, que tienen que presentarse al mismo nivel, trazando una línea horizontal o transversal, las estructuras de las apófisis transversas y la superposición de las apófisis articulares, y el espacio entre los cuerpos vertebrales, los cuales representan el espacio del disco intervertebral. Si observamos en un plano sagital el raquis cervical, podemos trazar una línea anterior por la cara anterior de los cuerpos vertebrales, una línea posterior siguiendo la cara posterior de los cuerpos vertebrales, observar los espacios intervertebrales que representan la estructura del disco intervertebral. Podemos observar hacia atrás las apófisis articulares, la dirección de las mismas, las láminas, las apófisis espinosas. Esta línea está siguiendo el vértice posterior de las apófisis espinosas.
está el origen de unión entre las láminas y el origen de las apófisis espinosas. Esta estructura podemos determinar la estructura del arco posterior del atlas y el arco anterior del atlas. De esa manera nos vamos familiarizando con las estructuras anatómicas en una imagen radiológica. Observando la radiología que presenta diferentes patologías, en este caso, en la gran mayoría de los casos es por microtraumatismos, como sabemos por la repetición de gestos o malas posturas, se van a producir microtraumatismos. Observamos acá una radiografía del raquis lumbar, donde observamos estas excrescencias óseas, que son osteofitos, que se deben a esfuerzos de tracción que soportan los cuerpos vertebrales. Acá observamos la reducción del espacio intervertebral a nivel de la quinta vértebra lumbar con respecto a la base sacra, lo que determina un compromiso discal. Por supuesto que para determinar el grado de compromiso se realiza una resonancia. Recordemos que en las imágenes radiológicas solamente podemos determinar la estructura ósea. Acá podemos ver un incremento de la sobrecarga de las apófisis articulares, con un incremento de la esclerosis de las mesetas vertebrales. Y en el caso de esta radiología cervical, en un plano sagital, observamos la reducción de los espacios intervertebrales, lo que implica un compromiso de los discos intervertebrales, y si seguimos la línea anterior de los cuerpos vertebrales, observamos la rectificación cervical, que genera a su vez la reducción de los espacios intercostales y la alteración de la estructura discal, una sobrecarga en las articulaciones cigoapofisiarias, las cuales evolucionan hacia procesos artrósicos. Por último, realizamos la integración de conceptos que hemos analizado en esta presentación. Observamos las propiedades mecánicas de la flexibilidad que determinaban el rango de amplitud normal y fisiológico del raquis, las propiedades mecánicas de estabilidad que dependían de factores intrínsecos y de factores extrínsecos. La propiedad mecánica de movilidad, que en parte tenemos que considerar la amplitud global del raquis, la relación disco-corpórea, que cuanto mayor es la relación disco-corpórea, mayor grado de movilidad vamos a encontrar, y esto se encuentra a nivel cervical, luego a nivel lumbar y la menor relación a nivel torácico. La movilidad del disco intervertebral, la movilidad que presentan las carillas articulares según la dirección de las mismas, y tener en cuenta en el análisis ósteo y en el análisis artrocinemático las diferentes parámetros que tenemos que considerar. Luego analizamos la rotación automática, que se presenta o por la disposición de las carillas en el raquis cervical bajo, o por la tensión de los ligamentos alares en el raquis cervical alto, o por la tensión ligamentaria capsular y la dirección de las fibras del anillo fibroso del disco intervertebral a nivel de tóraco lumbar. Considerando los movimientos pasivos del raquis, vamos a tener en cuenta el comportamiento del raquis cervical superior, inferior, dorsal y lumbar para analizar
esos movimientos automáticos, los cuales pueden estar contrarrestados, pero deben estar contrarrestados por contracción muscular. Y por último, observamos algunas imágenes radiológicas donde podemos representar las diferentes alteraciones de la estructura del raquis. Muchas gracias por su atención.